Ahora, queridos hermanos, a continuación vamos a escuchar a nuestro presidente del templo y a su maravillosa esposa. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos muy complacidos para continuar hablando sobre un tema muy especial para todos nosotros, el tema de la historia familiar. Siempre la primera presidencia nos ha instado a poder participar de la indexación, ya que es de vital importancia en cuanto a la obra familiar y la obra del templo. Y hoy tenemos unas personas maravillosas que nos van a poder enseñar un poco de cómo hacer este trabajo. Muchas gracias, Andrea. Y como dijo mi esposa, nos acompaña la hermana Susie Lowell y el presidente Lowell, presidentes del templo. Exacto. ¿Cuánto tiempo tienen de estar sirviendo en el templo? Llevamos poco tiempo, llegamos hace como 3 meses. Debimos haber llegado los fines de octubre, pero por la pandemia nos tardó en poder llegar y llegamos en febrero. ¿Y cuál ha sido ese sentimiento de poder servir en este maravilloso llamamiento? Ha sido maravilloso. No solamente servir en un templo, la casa del Señor, pero también aquí en España. Como muchos saben, yo serví aquí como misionero cuando era joven y servimos mi esposo y yo también en el CCM aquí al lado. Y cuando estuvimos en el CCM, venimos con los misioneros cada jueves por la mañana para asistir al templo y fue una de las partes más fuertes del servicio en el CCM, de poder asistir a este templo cada semana con los misioneros. Y yo lo veo como un templo perfecto, el tamaño, el local, la vista, todo este templo, todos los templos son la casa del Señor. Pero este templo siempre para mí ha sido algo milagroso. Y así que poder servir, maravilloso. Poder servir aquí, en este templo, en España, increíble. Muchas gracias, presidente. A mí me gustaría preguntarle a la hermana Lowell, ¿qué ha significado para usted el formar parte del templo, el formar parte de la presidencia del templo? Es maravilloso. Hace años mi esposo sirvió como misionero en España. Siempre me hablaba de los españoles y cómo él los amaba. Pudimos venir a la dedicación del templo y fue asombroso. Los recuerdos que tenemos son maravillosos. Regresamos a trabajar en el CCM de Madrid y ahora estamos de regreso otra vez para trabajar en el templo. A veces me tengo que pellizcar al ver las bendiciones que mi Padre Celestial está dándome. Para mí es una bendición maravillosa el estar de regreso en España, pero aún más estar en el templo. Amo el templo. Muchas gracias, hermana. Ahora, teniendo en cuenta lo que nos habéis compartido en cuanto a vuestros sentimientos y cómo os sentís al formar parte de la presidencia del templo, me gustaría preguntarles cómo un miembro de la iglesia puede llegar a tener ese sentimiento que ustedes sienten en su corazón. Bueno, mi hijo fue obispo en su barrio en Utah y asistió a una reunión de capacitación de líderes. Su presidente de estaca desafió a todas las personas de la estaca a que fueran al templo a tocarlo, solo a tocarlo, incluyendo a sus hijos, aunque fueran muy pequeños, y que lo hicieran frecuentemente, por lo menos una vez al mes. Él quiso que los niños amaran el templo, así que yo pienso cuán maravilloso sería hacerlo, porque amo la idea. Aunque ahora no se puede entrar debido al COVID. Hay algunas cosas que podemos hacer para enseñar a nuestros hijos a amar el templo. Podemos enseñarle canciones sobre el templo, podemos colorear dibujos en el templo, podemos enseñarles a ahorrar el dinero para que puedan pagar los gastos de viajar al templo cuando crezcan y lleguen a recibir su investidura o cuando se vayan en la misión.
Amo la idea de llevar a los niños al templo para que ellos toquen el templo y tengan más amor por el templo. Pienso que es un buen consejo de su presidente de estaca. Me encanta eso que ha dicho de comenzar con nuestros niños para que toquen el templo, porque no hay un límite de edad. Podemos comenzar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y a veces pensamos de que solamente las personas mayores pueden comenzar con la historia familiar. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes para que puedan comenzar con su historia familiar y puedan trabajar en ello? Tuve la oportunidad de ir al templo por primera vez cuando tenía 2 años y no recuerdo los detalles porque era muy joven. Mi padre, que no era miembro, se bautizó el mismo día que mi hermana mayor. Un año más tarde, fuimos todos juntos como familia al templo. No recuerdo los detalles, pero sí el sentimiento. Recuerdo un lugar hermoso y lleno de paz. Al tener ese tipo de conexión, siempre he tenido el deseo de regresar como adulto y como joven para poder sentir esos mismos sentimientos maravillosos de nuevo. Yo creo que es de todos los miembros, aun personas que viven alrededor de ese edificio, pueden sentir algo. Hay algo aquí. Y los miembros, sabiendo de la doctrina, las ordenanzas, nos da algo más. Hay un espíritu aquí y todos lo sentimos. Por todos los templos, en todo el mundo, hay un espíritu aquí muy fuerte. Pero fuera del templo, en nuestros hogares, podemos, como dijo mi esposa, empezar a involucrarnos en cosas que animan o invitan a tener este espíritu siempre presente, como la historia familiar, como el indexing. Por ejemplo, nuestros nietos, todos, los mayores, todos los domingos, ellos participan en hacer el indexing. Y también lo hacen durante la semana en las actividades de mutual y de seminario. Muchos están haciendo esto, con metas de llegar a una cantidad cierta de nombres, teniendo en las habitaciones dibujos del templo, cantando, como dijo mi esposa, todos sabemos, a mí me encanta ver el templo, I love to see the temple. Es una canción de María, pero lleva un sentido. Para no solo los jóvenes, sino también para mí como adulto. Yo amo ver al templo y canto este himno, está presente en mi mente. Así hay cosas que sí podemos, pero solo quería agregar otra cosa. El poder del templo, y eso para los jóvenes, especialmente los que pueden participar en los bautismos, el poder del templo se manifiesta por medio del Espíritu Santo, pero está en las ordenanzas y los convenios. Así que cuando abre el templo, y podemos venir lo más a menudo que sea posible, y será distinto para cada persona, venir, participar en las ordenanzas una y otra vez, siempre con algo de constancia. Eso, el hecho de participar más en las ordenanzas, hay poder en esta experiencia. Y aún lo más importante, cumpliendo con los convenios que hacemos en el templo. En esto está realmente el poder. El Señor dijo en las Escrituras que nos, no sé si lo digo bien, investidos, somos investidos con poder del alto, el templo, cuando cumplimos. No cuando seamos perfectos, porque ninguno somos, solo uno. Pero cuando nos esforcemos con sinceridad, con constancia de cumplir con convenios, así que los jóvenes, aun cuando podamos, venir y participar en los bautismos, y se dan cuenta del convenio sagrado del bautismo, y si cumplen, serán investidos con poder del alto.
están las ordenanzas, los convenios, están las ordenanzas y los convenios cumplidos. ¿Me explico? Okay. En mi opinión, tiene que ser una prioridad. No es algo que pasará por su propia cuenta. Tiene que establecer un tiempo. Tiene que hablar de esto con sus niños cuando aún sean pequeños, para que ellos puedan crecer teniendo la mira puesta en poder ir al templo, tal como los niños pequeños quieren crecer y ser misioneros. Para mí es así. Ese deseo tiene que crecer hablando con los niños, ayudándolos a ganar amor por el templo, aún antes de que ellos puedan entrar. Cuando servíamos nosotros en Chile, las personas en el sur de Chile eran muy pobres e ir al templo era una gran oportunidad que pasaba casi solo una vez en la vida debido a la distancia. Y así fue como la responsabilidad de los padres de enseñar a los niños a tener un amor por el templo y un deseo de ser dignos de que algún día tendrían la oportunidad de entrar. Muchas gracias por todo lo que han compartido. De hecho, la hermana Lowell mencionó algo muy importante, porque sabiendo de que en muchos países a algunas personas les queda muy alejado el templo, ¿qué consejo ustedes le darían a esas personas que tienen el templo lejos? ¿Cómo ellos pueden aumentar su testimonio en cuanto a la historia familiar teniendo estas dificultades de lejanía? Con la obra familiar, si pueden llevar nombres de su familia al templo, aunque sea una vez al sellarse, ¿qué experiencia tan asombrosa sería? Mis antepasados fueron parte de los pioneros en la iglesia, en los principios de la iglesia. Cuando veo atrás y al leer las historias de la iglesia, amo a los pioneros. Amo a los pioneros. Para ellos les fue muy difícil. Muchos de ustedes son pioneros aquí en España, porque la iglesia todavía es muy nueva aquí. Al leer y aprender de los sacrificios de los pioneros cuando se unieron a la iglesia y su viaje al oeste de los Estados Unidos. Para mí, es igual con el templo. Mientras más vaya aprendiendo del templo, de las ordenanzas, de los convenios, de las promesas que se hacen con su Padre Celestial, más amará la obra en el templo, aunque no pueda ir muy seguido. Es como decíamos antes, de cantar canciones del templo, colorear los dibujos del templo y hacer todo cuanto puedan para que esta obra forme parte de las vidas de sus familias. Ahora sabemos que estamos en la última dispensación. ¿Crees importante tener un sentido de urgencia para trabajar en la historia familiar? ¿Comenzar a conocer nuestros antepasados? Sí, y de hecho nuestro profeta, el presidente Nelson, ha hablado mucho de recogimiento de Israel, y la obra misional, la obra del templo, incluyendo la historia familiar, es una parte del recogimiento de Israel. Hay un espíritu en esta obra, lo llamamos el espíritu de Elías. Lo he dicho antes, yo no sé si es otra manifestación del Espíritu Santo o es otro espíritu, yo no sé. Pero hay un espíritu que siente distinto en la obra familiar. Y las personas, todas las personas que se dedican seriamente a estudiar la historia de su familia, buscar nombres para llevar al templo, llevar esos nombres al templo, lo han sentido. Y es distinto. Y es unmistakable. ¿Cómo se diría unmistakable? Se reconoce fácilmente. Es único este espíritu de la obra familiar, la historia familiar. Y por eso es bueno que los jóvenes se involucren en indexing en la historia familiar para que puedan experimentar este poder, porque es poderoso. Y
y nos ayuda a tener un deseo más grande para seguir adelante en la obra, venir al templo y llevar nombres al templo. Pero no solamente nuestros nombres, el indexing es muy fácil. Los jóvenes son tan listos con el teléfono, con todo técnico, son tan listos, y lo que a mí me tardaría media hora, ellos pueden hacer en 2 minutos. Así que este es su tiempo. Hoy vivimos en la última dispensación, pero vivimos en el tiempo de los jóvenes, que ellos pueden hacer mucho por la tecnología para ayudar con la obra familiar, la historia familiar. Así es. Con un solo clic podemos comenzar con nuestra historia familiar. Con un clic se puede salvar vidas. Y algo que yo he aprendido, un nombre por allá, encontrando solo un nombre, identificándolo con fecha de nacimiento, sus padres, conectando solo una persona a una persona, se conecta yendo a otros niveles y en otras direcciones hasta muchas personas. Y si yo encuentro o califico un nombre para el templo, será probable que califico también 2 y 3 y 4 por haber calificado solo un nombre. Es poderoso. Así es. Solo para terminar, ¿qué consejos le dirían a nuestros amigos que aún no han comenzado con su historia familiar o que no han comenzado a indexar? ¿Cuál sería el consejo para nuestros amigos? Bien, no estoy muy bien con la genealogía todavía. Todavía voy aprendiendo porque no estoy muy bien con los ordenadores. Así que para mí me frustra un poco porque los ordenadores no son mis amigos. Parecen saber que yo no sé lo que estoy haciendo. Es como andar a caballo o algo. Si subes al caballo, ellos saben si uno sabe cómo andar en caballo o no. Es así para mí con los ordenadores. El ordenador sabe que no estoy muy segura con ello, pero pienso que mientras más hacemos una cosa y más tiempo dedicamos, más cómodos nos sentimos al hacerlo. Tengo una hermana que está muy enfocada en la genealogía y es de lo único que ella habla. Nosotros tratamos de cenar o hablar de otra cosa, pero siempre regresa a lo que ella encontró esta semana o a quien ella pudo encontrar. Y yo deseo tener ese mismo espíritu en mí y poder hacerlo. Para mí va poco a poco, paso a paso, y de no llegar a sobreabrumarme con todo. Empieza de hacer extracción de nombres. No puedo hacer esto y progresar de allí siempre paso a paso. Para mí, si encuentro un obstáculo, no sé cómo superarlo y me rindo. Pero si tuviera a alguien que se sentara conmigo, alguien que sabe cómo hacerlo, eso no me pasaría. ¿No tienen los barrios a un experto en genealogía o una persona de historia familiar? Haga una cita con esa persona. Invítele a su casa, quizá con mascarillas puestas, pero para que estas personas les enseñen y se lo expliquen a usted, para que usted pueda ir paso a paso. Poco a poco. Lo importante es empezar. Y mis padres estaban muy involucrados en la historia familiar. Tengo un hermano mayor que está totalmente involucrado. Yo pensé que iba a ser demasiado difícil. No iba a poder encontrar nombres por el trabajo de ellos. Pero no fue así. Así que he encontrado y sigo encontrando nombres para llevar al templo. Pero para empezar, para un joven, que vayan a familysearch.org y registren y empiecen con el indexing, que es digitar, ¿lo digo bien? Digitalizar. Es Digitalizar. Sí, el proceso de indexing es que hay nombres escritos antiguamente, pero todo el mundo corre por digital. Y lo que hacemos en indexing es vemos el nombre escrito y lo entramos en el sistema.
para que sea en forma digital. Por eso digo que los jóvenes lo pueden hacer mucho más rápido que nosotros y pueden elegir el idioma. Por ejemplo, si yo elijo hacerlo en español, tal vez me encuentro con una lista de personas bautizadas en una iglesia católica en Venezuela. Y ahí está la lista de nombres, y yo pongo el nombre, pongo el otro nombre y otro, y el sistema reconoce que esos están hechos. Pues sí, pero para una familia en Venezuela o Colombia o donde sea, si uno está estudiando francés, quiere hacerlo con franceses o en inglés, les da a ellos la oportunidad de elegir dónde y va a bendecir. Bueno, si hacemos 1000 nombres y solo hay una persona que acepta, ¿será salvo una persona? ¿Merece el esfuerzo? Sí, lo merece. Así que con indexing es donde yo empezaría. El segundo paso sería la historia familiar, buscando nombres para traer aquí, para hacer bautismos para los jóvenes, o a darlo a un miembro de familia para venir y hacer la investidura, seguimientos. Pero hay que empezar. El primer paso siempre es lo más difícil, pero como yo lo hice hace algunos años, ha sido una gran bendición. Recientemente tuvimos una entrevista con una niña de 6 años que trabajaba en historia familiar, en su genealogía. Me gustaría preguntarles a ustedes si han tenido alguna experiencia y si tienen algún consejo para los padres de cómo ayudar a sus hijos a trabajar en historia familiar también, desde temprana edad. Qué bien, qué buenos son los padres de esta niña de 6 años, porque obviamente ellos presentaron la idea y la cosa a ella y ella empezó a involucrarse en ella. Tenemos un nieto que ahora tiene 6 años, pero empezando a los 5 años, él se enseñó así, es diferente, él tiene algo de inteligencia que no tengo yo, pero se enseñó a sí mismo a leer y empezó él, ahora hace el indexing. Pero aún sabiendo leer, no se involucraría en el indexing sin la instrucción, la ayuda y el ánimo de los padres. Así que para nosotros como padres, como abuelos, es importante siempre compartir las experiencias del templo, compartir la experiencia de la historia familiar, lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para que se animen ellos y encuentren en ellos el interés de participar más. Él ve a su hermana y a su hermano hacer indexing. Y él dice, yo también quiero hacerlo, porque veo que ellos disfrutan haciéndolo. Y él comenzó a hacerlo. Es realmente un tesoro. Muchas gracias. ¿Y de qué manera podemos prepararnos cuando podamos volver a entrar al templo? Qué buena pregunta y trata de algo de tanta importancia. Yo tengo una inquietud y una preocupación que hay muchos miembros que sus recomendaciones no son vigentes. Y si abrimos el templo el primer día de agosto, en agosto se van a preguntar, ¿está vigente mi recomendación? Y eso me preocupa mucho. Hoy es el día, ahora es el tiempo para asegurarnos que la recomendación esté vigente. Y si hay cosas en nuestra vida que nos prohíben calificarnos para ir al templo, hoy es el día, este es el tiempo también para empezar a hacer los cambios, hablar con nuestro obispo y hacer los cambios para poder llegar a ser dignos, para que cuando abre el templo, todos los miembros tienen recomendaciones vigentes y todos los que están en el proceso son dignos para tener la recomendación y las puertas abren y lleguen todos. Bien, con los jóvenes, aunque tengan 12 años y los bautisterios no estén abiertos todavía, quizá los jóvenes
deben de renovar sus recomendaciones de uso limitado para que cuando llegue el día estén listos. No solo los adultos, los jóvenes también, porque necesitamos guardar a los jóvenes cerca del Señor y cerca de la obra. ¿Qué mejor manera en hacerlo de tener las entrevistas con el obispo para obtener la recomendación? Todo el mundo está esperando a que abra el templo. Todo el mundo es como si estamos esperando al Señor. Yo creo que Él nos está esperando a nosotros. Que hagamos los cambios, que estemos preparados y tal vez las puertas se abrirán cuando nosotros estemos preparados. Que lo hagamos. Muchísimas gracias, presidente Lowell, hermana Susie Lowell, por estar aquí con nosotros y por compartir vuestras experiencias y vuestros consejos con todos nosotros en cuanto a la historia familiar. Muchas gracias por toda esa instrucción, porque aprendimos mucho de ustedes y sentimos mucho ese el espíritu de poder trabajar y también llevar nombres al templo. Yo voy a comenzar también a trabajar mucho más con la historia familiar. Muchas gracias. A ustedes. Así que, hermanos, os invitamos a hacerlo vosotros también. Hemos tenido una entrevista maravillosa donde hemos podido aprender muchísimo. Exactamente, Andrea. Esperamos que igual ustedes hayan aprendido tanto como nosotros de estas maravillosas personas. Queremos animarles a todos ustedes a que se unan a esta maratón de indexación que va a tener comienzo desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio. Así que no os lo podéis perder. Y además de eso vamos a tener muchas sorpresas para aquellos barrios que tengan el mayor número de indexación, y para esos miembros que tengan el mayor número también vamos a tener premios especiales. Entonces no se lo pueden perder. Eso es, Andrea, y ese premio especial es un templo para el barrio que indexe más y también un templo para el miembro que indexe más. Así que, hermanos y hermanas, animaos. Padres, animen a sus hijos. Hijos, animen a sus padres. Líderes, animen a sus miembros. Miembros, animen a sus líderes. Esto es cosa de todos, así que animaos. Todos podemos. Adelante.